Bueno, el haber obtenido este título no solamente nos reconoce, ¿no?, como una hermosa ciudad, sino también nos da responsabilidad. Y ahí está el detalle, ¿no? El gobierno municipal tendría que haber asumido la responsabilidad para poder cuidar y preservar este patrimonio que es nuestra ciudad. Algo así tan simple que te puedo contar es que vi una noticia el año pasado, el 2025, justamente de patrimonio, que decía que tienen más de 180 casos activos, ¿no?, de sanciones por el tema de patrimonio. O al final, la gente desesperada, los dueños de casa desesperados de esta tardanza que hay o esta burocracia exagerada en patrimonio, al final acaba haciendo la construcción que le significa una multa. Y las multas no son No. poco, las multas son grandes. Entonces yo creo que como primer paso del consejo, del futuro consejo, estemos nosotros dentro o no, es el de Mónica Chacón, escucha al pueblo y actúa hoy. El cambio empieza con tu voz, contra la corrupción, con decisión. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a lo que es el nuevo episodio de Municipio Renovado, parte de la campaña de NGP. Nos encontramos nuevamente con Mónica Chacón. Mónica, bienvenida. ¿Cómo estás, Mariana? Muchas gracias en este espacio otra vez para conversar sobre las propuestas que tenemos para estas subnacionales. Un gusto, Mónica, como siempre, tenerte aquí para conversar y tratar un poco más a fondo lo que son las propuestas. En este caso, tengo entendido, vamos a hablar de lo que es patrimonio. Me gustaría que empecemos explicando qué es lo que es patrimonio. Bueno, patrimonio son todos los bienes que pueden ser tangibles o intangibles, como edificios, como por ejemplo costumbres que han sido heredadas y además son importantes para nosotros como sociedad porque nos hablan de la identidad que tenemos y también porque son importantes para que nosotros podamos mantenerlos y podamos cuidarlos, porque también nos hablan de lo que somos como sociedad. Ok, Moni. Con esto, mira, me gustaría que empecemos a hablar de a profundidad qué proyectos, por ejemplo, podríamos desarrollar en lo que es Potosí, destacando qué problemáticas podemos encontrar actualmente con lo que es patrimonio. Bueno, este es un tema importante, porque no nos olvidemos que nuestra ciudad de Potosí tiene bastante historia, tiene mucho patrimonio cultural que tenemos que cuidar, justamente por tener toda esta riqueza cultural histórica, es que tiene un título como Patrimonio Cultural de la Humanidad, que ha sido otorgado por la UNESCO. Por eso es tan importante para los potosinos el de poder cuidar, conservar, no mantener este patrimonio, porque ya no solamente es importante para los potosinos, sino es importante para el mundo. Claro. Ahora, por ejemplo, podemos desglosar lo que son como patrimonio, una de las cosas que más podemos ver, ¿no?, en Potosí, que sería el centro histórico de Potosí. El estado en el que encontramos actualmente, que bueno, lastimosamente es deplorable, ¿no? Las casas que se están derrumbando, la situación de los mismos vecinos, de cómo viven, el mismo hecho de que mucho más que enfocarnos en los mismos dueños de casa, que son los que tienen el problema, podemos decir, bueno, que ellos se arreglen, ¿no? Como el resto de la población que vivimos, que no nos enfocamos en los problemas, pero somos transeúntes de esas mismas calles y estamos corriendo un gran peligro, Moni. En ese sentido, me gustaría que detallemos qué es lo que podemos hacer para mejorar estas condiciones en las que estamos viviendo como ciudadanos en Potosí. Bueno, el haber obtenido este título no solamente nos reconoce, ¿no?, como una hermosa ciudad, sino también nos da responsabilidad. Y ahí está el detalle, ¿no? El gobierno municipal tendría que haber asumido la responsabilidad para poder cuidar y preservar este patrimonio que es nuestra ciudad. Si bien hay algunas leyes,
El problema es que no se están cumpliendo o tal vez hay algunos vacíos que se necesitan trabajar junto a los vecinos, sobre todo a los dueños de estas casonas hermosas que tenemos en el centro histórico, porque está habiendo muchos problemas para poder cuidarlas y preservarlas, ¿no? Además, no nos olvidemos que no solamente es el que, bueno, te castigo porque has incumplido esto, sino también el de poder trabajar esta sensibilización para que la gente entienda que la hermosa casa en la que está viviendo es un tesoro y no es una casa vieja, ¿no? Que mucha gente dice, pero es una casa vieja, ¿por qué tendría que cuidarla? Mejor la derrumbo y construyo algo nuevo y moderno, ¿no? Entonces hay que entender que en el centro histórico de nuestra ciudad no podemos hacer eso, porque tenemos que cuidar, es parte de, como te decía hace rato, de un patrimonio mundial. O sea, no solamente es importante para Potosí, para Bolivia, es importante para el mundo, por toda esta riqueza histórica que tiene Potosí. Potosí ha sido una de las ciudades más importantes del mundo en el siglo de 1600, ¿no? Con toda esa riqueza. Además, a través de la plata que se ha extraído de nuestro cerro, se ha logrado este cambio, ¿no? Esta revolución económica en el mundo. Entonces somos una ciudad importante, somos una ciudad histórica, somos una ciudad patrimonial y todos tenemos que aportar para poder cuidarla. Claro, Moni. Ahora, por ejemplo, tocas dos puntos muy importantes. Uno que es sobre la sensibilizar a la población sobre esta situación y otro que es como los castigos que podemos poner entre comillas, ¿no? Que me imagino estos nos referimos a las multas. Y es que lastimosamente creo que uno de los casos más conocidos que es para los dueños que viven en el mismo centro histórico es que cualquier cosa que sucede, ya sea un derrumbe o que quieren pintar su casa, cualquier cosita que muevan por el centro, es como que multa, porque no está entre los colores que utilizados en tal época o los materiales, es una u otra cosa y es más como si se buscarían excusas para poner las multas que en realidad ayudar a los mismos vecinos. Y eso también afecta a lo que es la importancia que le dan los mismos dueños, los mismos vecinos, los mismos ciudadanos de todo lo que es Potosí para poder desarrollar y mejorar lo que sería el centro histórico. Y lastimosamente el ver que solamente es un punto de caos, de multas, de regaños, por así decirlo, de las mismas autoridades, en lugar de un avance, hace que no solamente no se le tenga la importancia y el cariño debido, sino que es como que un desprecio a lo que se puede mencionar, ¿no? Hay muchas personas que, ay, es que es viejo, ay, en vano me han heredado, ojalá se caería nomás sea la casa. Sí. Y no es el objetivo, ¿no? Sino que ver que es importante poder conservarlo, poder mejorarlo, y ahí es un problema en el que actualmente se está incurriendo, que en lugar de poder ayudar a desarrollar a los dueños, se les está solamente multando. En ese sentido, Moni, ¿qué es lo que ustedes proponen cambiar, mejorar para poder ayudar a los ciudadanos a tener un Potosí mejor, un Potosí grande y no verlo tan decaído, tan dañado como actualmente lo tenemos? Bueno, justamente por no haber cumplido con lo que nos dice la UNESCO por haber obtenido este título, es que estamos ahora en la lista de patrimonio en riesgo, ¿no? Y hay un montón de observaciones, creo que son 16 puntos de observaciones para estar en esta lista y hasta ahora no hemos podido salir de la lista de patrimonio en riesgo. Es que también tiene que haber una responsabilidad compartida, ¿no? Entre los dueños propietarios de estas casas y las autoridades, en este caso del municipio, pero también del gobierno departamental y también del gobierno nacional a través del Ministerio de Culturas. O sea, todos son corresponsables. Pero yo pienso que es muy importante y claro, esto también como propuesta nuestra, ¿no? Sobre todo de la parte del consejo. ¿El consejo qué hace? El consejo no puede hacer proyectos.
El consejo hace leyes y fiscaliza, pero también delibera, o sea, abre el espacio para poder conversar con los vecinos. En este caso, por ejemplo, con los dueños de casa del centro histórico, tendríamos que abrir este espacio para conversar con ellos, saber cuáles son los problemas que está pasando con las actuales leyes que hay, porque tenemos en el municipio de Potosí, hay leyes, ¿no?, que hablan para que establecen, para poder cuidar y preservar todo el centro histórico de Potosí. Pero en la ejecución de las leyes es que están habiendo muchos problemas. Algo así tan simple que te puedo contar es que vi una noticia el año pasado, el 2025, justamente de patrimonio, que decía que tienen más de 180 casos activos, ¿no?, de sanciones por el tema de patrimonio. Es que sí, yo entiendo, tenemos que castigar cuando no se cumplen las leyes, pero también tenemos que incentivar y motivar para que los dueños de estos inmuebles, de estas casas, también puedan cuidarlas y orientar para que si se quiere hacer alguna modificación, se quiere hacer algún arreglo, se quiere hacer alguna incluso construcción nueva, o sea, qué se puede y qué no se puede hacer. Claro, porque ahí, aparte de que hay falta de conocimiento de los mismos dueños, por ejemplo, mira, he visto de cerca estos casos en el tema patrimonio, y más allá del mismo hecho de que los dueños estén como que muy apartados a lo que son las leyes y desconocimiento como para llegar a ser multados, es el tema de que hay con las mismas autoridades. Por ejemplo, al momento de querer sacar los permisos para hacer los respectivos cambios adecuados a la casa, hay mucho problema entre que no hay personas de conocimiento dentro de lo que están trabajando las instituciones. Por ejemplo, mira, yo hice un estudio muy de cerca y los mismos vecinos decían, yo voy, hago los papeleos y cada cierto tiempo, creo que son cada 3 meses, si no me equivoco, si mal no recuerdo, que cambien el personal, entonces volver a presentar los mismos papeles para que de acuerdo a la opinión, y esto los de patrimonio me decían, no, es mentira, pero los vecinos me decían otra cosa, ¿no? Sí. De que presentaran los mismos papeles que ya estaban aceptados, pero otra persona decía, no, esto está mal, tienes que rehacer. Entonces es gastar dinero en el papeleo y ya, ¿qué te va a quedar? Exacto. Y si estás gastando tiempo y dinero en el papeleo, ¿qué te queda para cuando por fin te acepten todo, el poder mejorar lo que es la casa? Ahora, más allá de eso, es el mismo hecho de que no se tiene el conocimiento, no sabes qué puedes hacer, qué no puedes hacer, y incluso no hay conocimiento dentro de las personas que están trabajando ahí. Yo hablaba con un arquitecto y me decía, sí, para una de las casas que están por el centro me contrataron para que yo pueda planificar cómo construir bien la casa, y cuando presentamos los papeles de acuerdo a los materiales que se pueden utilizar y se pueden mezclar, porque los materiales que utilizamos actualmente para las construcciones nuevas a como era antiguamente no son los mismos. Claro, hay muchos, exacto, y hay muchos que no son compatibles, pero no hay personas que conozcan de eso en patrimonio y te dicen, pero ponle esto. Y son materiales que si le pones, a los 2-3 meses la pared ya va a estar quebrajeada, o con humedad, o se va a estar cayendo el techo. Entonces ellos no conocen lo suficiente como para poder asesorar bien a las personas. Mariana, has tocado un punto sumamente importante. O sea, más allá de las leyes, más allá de toda la normativa, algo importante que se ha vuelto un problema es toda esta inestabilidad del personal, no solamente en patrimonio, en todo el municipio. Y esta es una propuesta estructural que tiene NGP, ¿no?, tanto a través de las propuestas de la alcaldesa como del consejo, y es el de poder lograr una institucionalización de los cargos dentro del municipio. Y no solamente va a beneficiar a la población, que tiene que hacer trámites como en patrimonio, por ejemplo, sino también va a beneficiar a los mismos funcionarios y a los mismos empleados del municipio, porque así van a tener estabilidad laboral. O sea, cada 89 días se terminan los contratos y tienen que estar una semana entre si saber se les va a contratar o no se les va a volver a contratar.
Y claro, dicen, echa la ley, echa la trampa, porque en teoría, si tienes un contrato de 3 meses, que serían 90 días, ya tendrías que al 91 día ser contratado en la institución, o sea, ya con ítem. Pero para no hacer eso, ¿qué es lo que pasa en la alcaldía? Tienes un contrato por 89 días. Y están una semana antes o 2 semanas antes ya están preocupados todas estas personas que tienen los contratos porque no saben si van a volver a ser contratados. Y si se les vuelve a contratar, les vuelven a dar un contrato por 89 días otra vez. Obviamente que va a haber una total inestabilidad en el seguimiento de los trámites. Entonces, ¿qué pasa? El ejemplo que tú ponías, ¿no? Una persona que está haciendo todo un trámite en patrimonio para que pueda hacer una refacción en su casa que es histórica y lleva sus papeles y de pronto han cambiado el personal. Están casi una semana sin personal, además, ¿no? Y después de eso entra un personal nuevo que no conoce y que tal vez, según su parecer, está mal el trámite. ¿Qué pasa con ese dueño de casa? Tiene que volver a iniciar el trámite otra vez. Otra vez el gasto, el tiempo, ¿no? Que significa el de hacer un trámite en la alcaldía. Claro. Entonces, es sumamente complicado. Entonces, como te decía, una de nuestras propuestas, más allá del tema específicamente de patrimonio, es el de poder lograr una institucionalización de los cargos. Eso no solamente significa que puedan ser contratos por lo menos anuales, sino significa que se tiene que hacer una convocatoria pública y se puede elegir a las personas adecuadas de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su mérito, de acuerdo a su experiencia. Y ahí va también lo que decías hace rato. O sea, tal vez es gente que no tiene la especialidad en el tema de patrimonio, tal vez le está faltando capacitación en el tema de patrimonio. Pueden ser muy buenos profesionales, arquitectos, pero tal vez no tienen la especialidad, tal vez no tienen el conocimiento en el tema específicamente de patrimonio. Y eso necesitamos, gente capacitada, gente que sea contratada por mérito y no por política, no porque haya llevado una banderita en la campaña, va a ser contratado porque no saben dónde ponerlos. No, estos cargos tienen que ser institucionalizados. Claro, y aquí, por ejemplo, mira, algo que tú mencionas es que lastimosamente hay personas que entran o por charle o por ser afín a algún partido político o que simplemente van por ganar un sueldo, que lastimosamente no tienen el conocimiento, la especialidad adecuada para poder ayudar y realmente trabajar. Y mucho más allá es el mismo hecho de que si los contratos son tan cortos, si yo iría sin conocimiento alguno, por ejemplo, yo no tengo conocimiento en lo que es arquitectura, yo soy comunicadora netamente. Exacto. Voy como a arquitectura a probar planos y voy a decir no, porque tampoco tengo conocimiento, o solamente estoy yendo por ganar un sueldo, entonces voy a ir archivando, y por eso te dices que tienes tantos casos tienen patrimonio, que probablemente es lo que pasa. Personas que no tienen conocimiento, que agarran, archivan, como no saben, dicen sí, se lo vamos a revisar. Al fin y al cabo, 3 meses que esté ahí y al siguiente que lo haga. O al final, la gente desesperada, los dueños de casa desesperados de esta tardanza que hay o esta burocracia exagerada en patrimonio, al final acaba haciendo la construcción que le significa una multa. Y las multas no son poco, las multas son grandes. Entonces, también se tiene que orientar a los dueños de casa. Y lo que te decía hace rato, ¿no? Es importante que una ley, ¿no? Municipal y también nacional no solamente te hable de sanciones, sino también te tiene que hablar de incentivos. Y algo que es sumamente importante y es una función del Consejo Municipal es la socialización de las normas, de las leyes. Entonces, se tiene que hacer esta socialización a la población potosina de, por ejemplo, la ley 055 que habla sobre este tema de patrimonio, se tiene que conocer, tienen que saber qué se puede, qué no se puede hacer. Pero eso no significa el de hacer un taller por cumplir donde todo el mundo se va a ir a dormir.
Entonces también tiene que haber programas de sensibilización, de promoción de las normas y que la gente pueda entender la importancia que tiene el de poder cumplir con todos los parámetros para poder cuidar y preservar nuestro patrimonio. Y claro, eso ya no es función del consejo, pero el consejo, ¿no?, puede apoyar con una normativa que puede ser una ley corta, puede ser tal vez con otro tipo de normativa a través del consejo, apoyar al ejecutivo, al alcalde o a la alcaldesa para que se pueda inscribir presupuesto para estos programas de sensibilización y de promoción en el tema del cuidado del patrimonio. Es sumamente importante, actualmente no hay. Claro, y es que, por ejemplo, el concientizar a la población, por más población letrada que haya, no tenemos que enfocarnos a ir a tecnicismos, sino buscar la manera de llamar la atención y hacer emocionar a las personas con los que se les quiere explicar. Los seres humanos en general somos personas muy emocionales. Entonces depende de por dónde le llegas a la persona, cómo llegues a emocionar a esa persona, va a tener interés. Por ejemplo, ahorita los potosinos somos muy descuidados con nuestra ciudad, todos en su mayoría, por el hecho de que, por ejemplo, podemos hablar de la basura simplemente o del mismo centro histórico. Hay tantas, tengo entendido que hay normativas de que no puedes poner carteles, solamente tienen que haber de madera, con esa misma estética, y es deplorable como tenemos nuestro centro histórico. Los mismos basureros que han puesto en el pleno boulevard ya están rotos. No nos ha durado que 3 años debe ser, ya están rotos o la basura está desbordada por el centro. Y es una pena, lastimosamente, mucho más allá de que no se tiene esa concientización a los dueños de casa, que puedan cuidar su casa, de que sepan cómo hacerlo y de que el municipio también apoye. Es el mismo hecho de cómo la ciudad cuida a las calles, cuida todo lo que es la estética. No respetamos las normativas y no se hacen respetar estas normativas, o no les importa tampoco, puede que les llegue una multa y no les importa, o al fin y al cabo ya se hacen de la vista gorda, ¿no? Que por ejemplo en pleno centro no deberían haber licorerías, y yo ahí le veo 2, 3 que han abierto hace años, y no es como que, es que en su momento se abrió y ya no. O por ejemplo lo que es la misma construcción de Cotap, antes de que saquen la normativa esta de que no se pueden tener construcciones en Potosí, antes de eso han podido construir la nueva nuevas oficinas, el nuevo edificio, que es con una estética muy desfasada de lo que es el centro en Cotap. Y lastimosamente es como que hay muchos vecinos que se quejan, dice, ¿por qué esa construcción está así y la mía no? Y ya investigando y te dicen es que antes de que se saque la ley han tenido la suerte de hacer el papeleo, pero es que no es así. Hay que normar, y actualmente, por ejemplo, Cotap, teniendo la economía que tiene, podría modificar un poco de la estética para amoldarse a lo que es el centro histórico. Bueno, el tema de Cotap es un tema aparte y que seguramente en su momento se va a ver qué se puede hacer al respecto. El tema de la propuesta como consejo, ¿no? Nosotros, ¿qué podemos hacer específicamente? Ya hay leyes en el tema de patrimonio, de la protección, de cómo se tiene que cuidar y si no se cuida, qué sanciones hay. Entonces yo creo que como primer paso del consejo, del futuro consejo, estemos nosotros dentro o no, es el de poder abrir un espacio de diálogo con los dueños de casa de todos los inmuebles del centro histórico de Potosí para saber conocer cuáles son los problemas que están teniendo, cuáles son estas necesidades que tienen y por qué esta ley, la 055, y creo que hay una ley más, o sea, no está logrando cubrir, resolver estos problemas o cubrir estas necesidades. Entonces, a partir de este espacio que se pueda abrir, el de poder también fiscalizar el cumplimiento de estas normas, de estas leyes, es que se pueda ver si hay algún vacío legal para poder hacer propuestas específicas de normativa que pueda ayudar para que tanto los propietarios
cómo el municipio se pueda resolver de forma concreta y de forma real los problemas con nuestro patrimonio. Y claro, también se pueda lograr que el Ejecutivo, a través de la alcaldesa o del alcalde, puedan también inscribir presupuesto para hacer proyectos, programas, ¿no?, de prevención en el cuidado del patrimonio, de promoción, de sensibilización, de concientización. O sea, todas estas cosas son cosas que van a aportar para el cuidado de nuestro patrimonio, porque es importante. Queremos vivir del turismo, queremos desarrollar la cultura, pero si no cuidamos el patrimonio, o sea, es una pata de la mesa importante, ¿no? Sí, porque los mismos turistas pasan de Sucre al Salar de Uyuni, un día pasan por aquí porque dicen, es que no hay nada que hacer, no hay nada que ver, pasan por el centro histórico y hay muchos que me dicen, son muy lindas casas, pero ¿por qué se están cayendo? ¿Por qué no le hacen mantenimiento? Y sí, como tú dices, es importante y es deplorable verlo así. Exactamente, Moni, y tienes mucha razón. Ahora mira, con esto me gustaría que nos encaminemos y junto con esto de que vamos a cerrar también lo que es este capítulo del podcast, que es, mira, vamos a ser sinceros, todos somos un poco egoístas con nosotros. En este caso, ¿en qué me beneficiaría? O sea, refiriéndonos a la población en general, ¿no? ¿En qué beneficiaría a la población el poder trabajar en patrimonio? Porque nos hemos enfocado en lo que son los dueños de casa del centro, pero esto no solamente los va a beneficiar a ellos, sino a toda la población. Bueno, yo creo que es importante como ciudadanos de esta hermosa ciudad de Potosí que todos aportemos para cuidar el patrimonio. No solamente es responsabilidad de los dueños de casa que tienen sus casas históricas en el centro de Potosí o solamente del municipio, es de todos. ¿Por qué? Porque vamos a ser beneficiados si tenemos un patrimonio cuidado, si tenemos un patrimonio conservado, vamos a tener la posibilidad de seguir cuidando este atractivo turístico, cultural, ¿no?, que va a lograr que los turistas se puedan quedar en nuestra ciudad más tiempo. Si un turista se queda más tiempo, va a consumir, por ejemplo, gastronomía, va a consumir cultura, va a consumir hotelería, ¿no?, y tal vez otras actividades más que se pueda ofrecer al turismo. El turismo también es un área muy interesante y muy diversificada. Y ahora con el tema de la digitalización en el mundo, hay un montón de opciones en el tema del turismo y Potosí tiene un gran potencial. Pero un punto importante es que todos tenemos la obligación de cuidar nuestro patrimonio. Hemos hablado más de patrimonio tangible, ¿no?, que son las casas históricas, pero también no nos olvidemos que tenemos el patrimonio intangible, que son todas nuestras costumbres, ¿no?, todas estas tradiciones, nuestra danza, nuestra música. Y ¿no? Potosí, que es tan tradicional. Tenemos tantas cosas para cuidar. Eso también es patrimonio. Entonces, todos somos responsables de cuidar nuestro patrimonio y tenemos que hacerlo de forma conjunta. Y para resolver estos problemas que estamos teniendo con el patrimonio histórico de nuestro centro, de la ciudad, entonces tenemos que abrir el espacio, conversar entre todos, ver cuáles son los problemas y darle solución, encontrar esas soluciones, pero todos juntos. Y no solamente que sea, no como que, bueno, esto no está funcionando, entonces hagamos otra ley, pero sin preguntar a la gente, no va a funcionar. No va a funcionar. Tenemos que abrir este espacio para que entre todos encontremos las soluciones y a partir de eso ya las autoridades, desde la función que les toca cumplir, van a poder hacer los aportes necesarios para lograr el resultado que estamos esperando. Y ese resultado es tener un patrimonio conservado, cuidado, hermoso, que pueda seguir siendo el atractivo y pueda seguir alimentando esa historia que tiene nuestra hermosa ciudad de Potosí. Claro, y correcto, o sea, somos una ciudad muy arraigada a nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestras creencias. Y de hecho, otras ciudades nos admiran mucho por lo que mantenemos de nuestra historia, ¿no? Incluso hay costumbres antiguísimas que tenemos desde nuestros abuelos potosinos. Y yéndonos también a lo que es la colonización, que pucha, tenemos unos templos bellísimos, las mismas calles, la misma historia que hay con eso, que
bueno, si empezamos a hablar de lo que es a detalle todo lo que tiene Potosí, nos alargamos muchísimo. Así que me gustaría cerrarlo con esto directamente, Moni, mandar un saludo a todos los que nos están viendo y que puedan informarse un poquito más de lo que es la campaña de NGP y por supuesto que sigan viendo nuestros podcasts. Un placer, Moni. Muchísimas gracias, Mariana. Y bueno, para todos, tenemos leyes que nos dicen que somos patrimonio. Lo importante ahora también es tener leyes que nos ayuden a vivir de este patrimonio y a cuidarlo. Perfecto. Nos vemos en un siguiente capítulo de Municipio Renovado.